Bienvenidos entonces a esta nueva unidad. Hola Leticia, ¿podés hablar? ¿Te está funcionando el micrófono? Más o menos. Estás con el micrófono apagado igual. Sí, no importa, no importa. Eh, bueno, Daniel nos dijo que se podía conectar un poco más tarde, así que no sé si tiene algún comentario, algo para, digamos, que hayan, digamos, que le haya llamado la atención o algo de la unidad de reciclaje inclusivo. Eh, si querían profundizar en algo más, yo hice algo bastante breve, digamos, y por ahí las metodologías no las presenté en profundidad, pero podemos hablar de eso si les interesa, y si no, pasamos a la parte nueva. Por mí pasamos a la parte nueva. Bien. No sé si... No sé. No, a mí yo lo único que quería comentar es del material que habla y desafíos para el reciclaje. Ese sondeo que se hizo en el Del censo decís, pero no escuché. y del material ese que nos pasaste, que está al final de la unidad, donde tiene indicadores, donde fueron medidas distintas ciudades de América Latina y Sí, cómo estaban distribuidos los recicladores de base, sí. y conocía que la ciudad de Buenos Aires estaba dentro de las primeras. Claro. Sí, ahí se avanzó mucho después de la crisis de 2001, ¿no? Fue un poco el reclamo cartonero, un poco lo que contaba también Jackie en su momento, ¿no? Que con la ley de basura cero se lograron conquistar un montón de derechos, ¿no? Algunos que tienen que ver con tener una retribución, y después también que se bancó, digamos, maquinario, lugar de acopio, personal para trabajar en galpón. Bueno, por ahí lo conoce mejor, pero en ese sentido, si uno ve esas tres esferas que analiza la metodología, yo digamos que dejé, como eso lo podían leer y estaba bastante entendible, lo dejé eso para que Sí, lo lean, y presenté a la otra, que por ahí está en inglés, ¿viste? Y por ahí es más un artículo científico y no es tan accesible así. Pero en sí, yo lo que hice fue comparar después las dos metodologías, si se quiere, y lo que evalúan en el fondo, más allá de lo que organizan de manera distinta, es muy, muy parecido. Son realmente claro. muy, muy parecidas. Las dos van, si se quiere, a un nivel de cierto detalle, y se pregunta esto está o no está, y depende si eso está más o menos, o está completamente, hay un puntaje, y eso es lo que va determinando después los rankings, si se quiere. Pero sí, la ciudad de Buenos Aires está, y también lo que yo elegí, digamos, elegí la que no está en español. A mí me parece que la manera de presentar los resultados, que es un diagrama de radar, es mucho más agradable de mirar que el Sí. diagrama, que el gráfico 3D. El gráfico 3D a mí, que tiene la iniciativa de reciclaje inclusivo, me resulta un poco difícil para ubicar. Y el diagrama de radar, que después vamos a ver cuando iniciemos la experiencia de la copia de Tandil, es para mí mucho más transparente, digamos, permite ver también mejor la evolución. Pero en sí las dos metodologías son muy parecidas en cuanto a lo que evalúan, salvo que organizan distinto. Eh, pero bueno, teóricamente esa metodología estaba planteada para que se pueda actualizar. Ese informe tiene una evaluación que es de 2017, 2016 me parece. Sí. Y no sé ahora si se sigue aplicando para comparar cómo ha ido evolucionando. Lo que sí está bueno, Claro. que yo cuando preparé por ahí la publicación que yo hice al respecto, es que tienen una guía metodológica muy bien desarrollada, digamos, y un Excel dinámico en el cual uno puede incluir sus datos de su ciudad, digamos, y compararla con los datos que ya están, y tiene una cosa que, digamos, está bastante buena para los que quieren, si se quiere, medir la inclusión en su ciudad y compararla con lo que ya está. Así que eso es bastante interesante de esa metodología. Bueno, sí, eso es una buena observación, porque por ahí no lo dijimos, pero sí, hay algunos artículos
en español, publicados por Wiego, que se acuerdan de esa organización que vimos, Sí. que retrasa un poco esa historia y de cómo fueron ganando derechos. Hay uno de Pablo Jambal, me parece que es, que retrasa toda esa historia, que está bueno. Después, bueno, en algún momento se vio amenazado con la ley de, que, digamos, la modificación de la ley para permitir la importación de residuos. ¿Sí? Eso, hay un artículo en el blog de la Mesa Girso que hicimos sobre eso, que después se anuló, ahora con el cambio de gobierno se anuló esa posibilidad, digamos, atentaba un poco contra ese trabajo. Ajá. Así que bueno, les propongo entonces, yo tengo que cambiar una cosa antes de que me pase de vuelta lo mismo, porque yo voy a grabar, si no, me acabo de dar cuenta que me va a pasar de vuelta lo mismo, si no. Vamos a agregar esto. Bien. Ahora sí, si les parece, yo voy a presentar, ¿sí? Y de los que le quería hablar entonces, como introducción, digamos, a la unidad de experiencias, es que, si se quiere, la relación entre ciencia y sociedad en los proyectos en los cuales queremos desde la universidad o desde las instituciones lograr una transformación, bueno, implica que hay ciertos cambios que se dan y que es algo típico en realidad, no solamente de un proyecto como podemos trabajar nosotros ahora, digamos, relacionado a la gestión de residuos, sino de todos los proyectos relacionados a la ciencia, a la sustentabilidad, como lo llamamos hoy en día en el campo científico. ¿Sí? O sea, son todos esos proyectos que quieren solucionar algunos problemas ambientales, ¿sí? que están, digamos, anclados en la sociedad, en la manera en la que funciona la sociedad, y que, bueno, para cambiar eso necesitamos interactuar. Y bueno, se da una nueva relación, o en todo caso hay distintas maneras de concepcionar esa relación entre ciencia y sociedad dependiendo de cómo uno pretenda abordar esas problemáticas, y de eso es lo que les quería hablar. Bueno, voy a presentar. Ustedes me dicen si se ve. Sí, ahí se ve. Genial. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Se definen un poco dos grandes enfoques respecto a cómo abordar, digamos, estos problemas, digamos, relacionados a la ciencia de la sustentabilidad, o digamos, esos problemas complejos y que son persistentes. Habíamos hablado antes también de problemas, digamos, el ejemplo del transporte, el ejemplo de, bueno, un montón de problemas de ese tipo, ¿no? Y el primer enfoque que algunos de ustedes describen es el enfoque que uno puede llamar el conocimiento primero, y es en el cual a veces la ciencia avanza, ¿sí? Define, digamos, define un problema que le parece relevante para la sociedad, define el problema, avanza con su investigación, ¿sí? Genera conocimiento y después, por otro lado, digamos, está la sociedad con sus objetivos, sus valores, la esfera política, digamos, que tiene también sus agendas, y después se da una zona de frontera en la cual muchas veces, y eso lo van, no sé si uno cuando uno agudiza el oído lo sigue escuchando muchísimo, y es un poco, nosotros, la universidad dice que hay que hacer tal cosa, ¿sí? Y trata de que la sociedad o los políticos o, digamos, la institución que sea, acepte, ¿sí? De alguna manera se trata de iluminar a ese otro, digamos, como uno puede ver como la sociedad, digamos, o parte de ella, diciendo, bueno, este es el camino, tenemos que ir por ahí, ¿sí? Y se da esa zona de frontera, que es esa zona de negociación, en la cual decimos, bueno, de qué manera habría que implementar lo que la ciencia dice que hay que hacer, ¿sí? A la vez, y esto es algo que también se ve mucho, puntualmente las autoridades municipales, estatales, usan a la ciencia o a las entidades científicas para legitimar sus decisiones, ¿sí? Y legitimar su trabajo, ¿sí? Típicamente, cuando se da un acuerdo, por ejemplo acá el acuerdo del Bicentenario en Tandil, entre la universidad y el municipio,
la universidad dice, estamos trabajando con el municipio para resolver problemas y qué sé yo, y entonces somos los mejores, digamos, estamos ahí en la vanguardia para mejorar la vida de la gente. Y por otro lado, el municipio, que muchas veces termina haciendo lo que quiere o sigue haciendo lo que quiere, dice, nosotros tenemos el respaldo de la universidad, estamos trabajando con la universidad para mejorar la vida de los ciudadanos. Y hay como una doble legitimación, ¿sí? Que está recontra estudiada, que esto no es de acá ni de ahora, sino que viene sucediendo hace mucho tiempo. Y los estudios de la ciencia y tecnología lo identificaron hace mucho, ¿no? Y bueno, y hoy se da entonces esta zona de frontera, un poco de negociación, donde la ciencia dice tenemos que hacer esto, y los otros dicen, bueno, no, pero se puede, no se puede, porque no se puede avanzar, qué sé yo. Y bueno, muchas veces no se logran cambios concretos, ¿no? Y hay otro enfoque, entonces, que decíamos el enfoque orientado a procesos, el cual concibe la problemática de una manera completamente distinta, ¿sí? Y en los cuales se busca definir, ¿sí? ¿Qué entendemos por sustentabilidad, primero que nada, o por cuál es el problema que hay que resolver, de manera conjunta entre las ciencias, digamos, los representantes de la ciencia, que se presenta como un proveedor de conocimiento, pero también como facilitador y participante de un análisis conjunto, y la sociedad que también provee conocimiento, es decir, que no solamente está el saber científico, el conocimiento científico, sino que también hay, o se reconocen, digamos, otro tipo de saberes que son distintos al saber científico, que son igualmente relevantes, y que se tienen en cuenta también, digamos, los valores y los objetivos definidos de la sociedad. Y acá, bueno, obviamente que uno puede definir la sociedad de distintas maneras, y uno puede pensar en sus representantes, y uno puede pensar también en cualquier ciudadano de a pie, ¿sí? Y eso es un poco también cuando veíamos la participación que decíamos que tenemos que lograr en los proyectos o en la gestión integrada de residuos sólidos urbanos, viene un poco lo mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo logramos esto? ¿Sí? Por un lado es como una cierta participación ciudadana, pero no solamente en el proceso, si se quiere, democrático, digamos, de mejorar la democracia, sino de mejorar la ciencia. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde apunta y la relación con lo que veníamos viendo? Si me están haciendo por acá para arriba, yo no los veo. Necesito escucharlos. Sí, sí, se entiende. Con el micrófono apagado. Bueno, joya. Bueno, entonces esto, ¿sí? Esta nueva forma, si se quiere, esto es, así como lo presento, está tomado de un artículo relativamente nuevo, o sea, no nuevo, digamos, de hace unos 7, 8 años, que busca resumir un poco lo que es la ciencia de la sustentabilidad, como lo llamamos a nivel internacional, pero cuando uno ve esto, nosotros acá lo vemos, los que ya escucharon hablar o trabajaron en extensión universitaria, encontrarán muchas similitudes, ¿sí? Que es un poco lo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar más en la parte de las metodologías, ¿sí? Y de los problemas complejos en ciudades, y empecé a unir, si se quiere, lo que se venía hablando acá en el ámbito de la extensión universitaria, con las cosas que se venían trabajando así a nivel internacional en la agenda, si se quiere, de las ciencias para la sustentabilidad o como lo querramos llamar. Por eso le incorporé al enfoque, digamos, de gestión integrada a la parte de transformaciones y de transiciones, y a la vez, para mí es algo otra cosa que se puede juntar y que está bueno juntar, es el enfoque de la extensión universitaria, vamos a verlo un poquito, con el enfoque de la transdisciplina, y vamos a ver por qué. El enfoque de la transdisciplina vendría a ser un enfoque, digamos, de trabajo, ¿sí? Digamos, con orientado a procesos, si se quiere, pero en lo que ha avanzado mucho a nivel internacional es en sistematizar cómo se pueden construir este tipo de proyectos, ¿sí? Y cómo se pueden evaluar y cómo se pueden llevar adelante. Entonces eso está bueno porque la extensión siempre lo que se indica, digamos, es que hay una falta de sistematización
de cómo podemos llevar adelante los procesos, digamos, de una manera que uno pueda repetir una cierta metodología, ¿no? Salir del caso aislado y llegar a algo más general. Bueno, los enfoques de la extensión universitaria hay distintos, ¿sí? No sé si, digamos, de los que están ahora, ¿quién conocía la extensión universitaria? Me imagino que Mariana, no sé si Ailu, sí, por los proyectos, pero no sé Paula, si habías escuchado hablar ya de extensión universitaria en el ámbito del maternal. Sí, yo Sí, en particular sí, he Ay, escuchado. No, Bien. está bien, está bien. Y no sé si lo veían así como algo, digamos, ¿cómo veían la extensión universitaria? A mí siempre me llama la atención. ¿Cómo se veía antes de participar, decís? Antes de formar parte de la extensión universitaria. Claro, digamos, sí, o como, bueno, ahora ya tenés otra visión, digamos, pero para mí no era muy claro qué era la extensión universitaria hasta que realmente me puse a trabajar a fondo adentro, digamos. Era como, sí, bueno, la tercera pata de la universidad, pero lo cierto es que cuando yo arranqué, que yo me recibí en La Plata y trabajaba en el laboratorio de ingeniería sanitaria allá, hacer extensión era hacer análisis de agua para municipios del interior. Eso era un poco la extensión, era muy raro. Digamos que fue como, después me di cuenta que era otra cosa, ¿no? O que hay muchas definiciones de extensión. Claro. No, a mí quizás en modo de alumna la extensión era más llevar el conocimiento. Nosotros vamos, te llevamos el conocimiento a un lugar del territorio en donde no llega, pero más de ese tipo, ¿no? Más de arriba hacia abajo. Nosotros llevamos, hacemos el taller, contamos el conocimiento que tenemos, pero digamos, sin el feedback, sin esta coproducción de conocimiento, era nada más ir, llevar y de alguna manera, bajo alguna estrategia o alguna metodología, llevar un poco de lo que se hace, hacer la bajada universidad a territorio, pero muy lineal, digamos. Claro, un poco la universidad sale de sus fronteras del campus, digamos, y va al barrio a dar un curso de compostaje, ¿no? Nos salimos de la burbuja y les llevamos un poco lo que sabemos para que vean lo que se hace en la universidad. Digamos que todavía hay mucha extensión que se mantiene en ese posicionamiento. Pero bueno, también parte de venir del área de diseño a nosotros nos llevaba a querer siempre darle la otra vuelta, ¿no? A siempre que sea extensión, pero con el intercambio, con poder producir algo, con que el resultado sea algo concreto y material producido y de la base que tenemos de trabajar con el actor, con el usuario, como que automáticamente cualquier proyecto de extensión lo queríamos volcar a que haya algo producido en conjunto. Claro. Bueno, claro. Bueno, yo por ahí la viví de otro modo, porque, digamos, la extensión la llevé vinculada al centro de estudiantes, y en particular había un barrio, digamos, lo que empezamos a hacer fue un proyecto de acompañamiento pedagógico, o sea, básicamente apoyo escolar en un barrio. El tema es que, bueno, eso había que sostenerlo. Yo particularmente participé más de 3 años seguidos, yendo entre 2 y 3 veces semanalmente al barrio. Que bueno, por ahí viendo lo que se hacía en extensión en mi facultad era bastante distinto por ahí lo que nosotros hacíamos, porque uno se involucraba al 100%, entonces, digamos, ahí se daba un recontra intercambio con los pibes del barrio que yo ahí empecé a entender la extensión como por ahí, hoy le entiendo, digamos, que no era por ahí lo que en la facultad se hablaba tanto, o lo que otros proyectos por ahí entendían, pero creo que el involucrarse más desde el día a día lo es todo. Y ahí es donde, digamos, el intercambio de conocimientos me pasó que es más vivo, digamos. Tal cual. Bueno, por eso son estos enfoques, digamos, estos 4, esto se resume un poco, obviamente un resumen, ¿no? Pero como que hay 4 maneras de ver el conocimiento, si se quiere, de la extensión. Decimos la transferencia, que es eso, ¿no? Vamos al barrio a dar una charla. El intercambio, donde por ahí logramos, digamos,
decir, bueno, nosotros es esto y a la vez aprendemos cosas, por ejemplo, de cómo usa un usuario una cierta herramienta o cómo ven una cierta problemática. La coproducción de conocimientos, donde ahí, si se quiere, estamos intentando, no solamente, digamos, ¿qué es lo que diferencia la coproducción de conocimientos del intercambio? Y algo fundamental es que la problemática a trabajar se define en conjunto, ¿sí? Eso es un poco también lo que decía Seba Carenzo en su presentación, ¿no? Eso es lo que cambia todo, de decir, bueno, ¿qué es lo que está necesitando? Digamos, un poco, yo sí, digamos, haciendo autocrítica del proyecto del que hablamos la vez pasada, del carrito, que habíamos definido y todo. Bueno, el proyecto se escribió desde la universidad diciendo vamos a hacer un carrito, vamos a diseñar un carrito. Y nunca nadie preguntó si lo que precisaban era un diseño de un carro, otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una diferencia grande. Y bueno, y por otro lado, la investigación militante, que suena por ahí un poco mal a las orejas de mucha gente que considera que la ciencia es digamos, que es neutral ideológicamente o que no tiene nada que ver con la militancia. Y en realidad Latinoamérica tiene una tradición muy, muy grande, digamos, incluso previa a muchos otros lugares de militar la investigación, o sea, hacer una investigación que busca realmente transformar la sociedad y que está directamente relacionada a intentar cambiar desigualdades profundas que hubo en el continente desde hace muchísimos años. Y hay toda una literatura muy rica, digamos, sobre todo en los años 60, 70, donde realmente arranca varios autores en Colombia, Falborda, digamos, en Tercio en Brasil, son investigadores que terminaron, digamos, muchos ocuparon cargos políticos después, digamos, pero que hicieron, buscaron que la ciencia responda a esos problemas, pero posicionándose en contra de la desigualdad, en contra en ese momento del imperialismo. Esto está basado en un trabajo de Humberto Tomasino y Agustín Cano, que ellos identifican, ¿sí? Estos dos, digamos, la extensión tradicional, que es más focalizada entre la transferencia de conocimientos, y la extensión crítica, por otro lado, que es la rama que ellos están rescatando, si se quiere, y hay un proyecto en Claxo de un grupo de trabajo de extensión crítica, y hay otro también de investigación militante. Y digamos, diferencian por un lado los enfoques metodológicos que tiene cada uno de estos dos enfoques y la misión y el propósito. El enfoque metodológico del otro es la difusión de innovación, es decir, esta idea de podemos generar algunas tecnologías nuevas y vamos a ver cómo las podemos difundir, digamos, a distintos grupos. Y en cambio, desde el lado de la coproducción de conocimientos, de la investigación militante, la metodología es la investigación de acción participativa, que tiene que ver mucho con el territorio, digamos, y donde sí se busca, como decíamos, ¿no? Transformar la sociedad, como esa visión, si se quiere, un poco utópica, ¿sí? Pero una utopía que se cree necesaria, y una metodología que busca bajar, si se quiere, a la universidad de su pedestal y trabajar en el territorio con las problemáticas reales, digamos, de las personas. Yo lo que identifico, digamos, analizando las normativas nuestras, digamos, la particularidad de la extensión universitaria con respecto a otros enfoques de otros países, y eso es algo que deriva de la reforma universitaria de Córdoba, ¿sí? De 1918, es que la extensión es una parte institucional, como decíamos, ¿no? Una de las tres patas de la universidad en Latinoamérica, digamos. La mayoría de los países, las universidades tienen como funciones la enseñanza, la investigación y la extensión. Y la extensión es esa función social de la universidad que, como decíamos, adoptó distintos enfoques, pero que en nuestras universidades argentinas puntualmente están, si se quiere, en el medio, para mí, ¿sí? Donde se trabaja con actores específicos, se busca resolver problemas de actores específicos a través de qué? En general de proyectos de extensión o programas, y que se corresponde, ¿sí? Con lo que yo les contaba, ¿no? Lo que llamamos la transdisciplina.
La introducción de hoy era presentar esto y presentar un poco, que yo les digo, para mí lo que falta en la extensión es sistematización, es decir, bueno, ¿cómo se genera un proyecto de extensión? Y bueno, cuando va a buscar un poco, tenemos revistas de extensión, tenemos muchas revistas distintas, nuestra Unicen tiene la más que 2. Es difícil encontrar algo que sistematice metodológicamente cómo abordar un problema transdisciplinario. Y en cambio la literatura de la transdisciplina avanzó mucho, sobre todo en los últimos 10 años, digamos, en cuanto a cómo formular un proyecto transdisciplinario, qué se espera, cuáles son las claves, cuáles son las dificultades, cuáles son las dificultades de la evaluación también. Y hay algunas cosas que acá hacemos que son súper interesantes y quizás en otros lados que son súper interesantes también. Bien. Entonces vamos a ver un poco cuáles son la estructura de un proyecto transdisciplinario, cómo se trata en la transdisciplina, como campo, si se quiere, científico, que está pensado para transformar la sociedad, también, digamos, pero trabajando con actores concretos. Bueno, y algo particular, digamos, tanto de la extensión crítica como de la no extensión, es que lo que se busca también es transformar la universidad. Que acá, cuando estamos en la transferencia de conocimientos, en general, eso no se plantea nunca, pero acá sí. La necesidad de transformar la forma en que la universidad funciona es algo que es típico de la extensión. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo? No, se abrió el micrófono, pensé que alguien quería decir algo, algún aporte. Y bueno, eso es algo que también discutimos en el ámbito de la extensión. Bueno, ¿cómo se define un proyecto transdisciplinario? Esto está tomado de un artículo de este campo, ¿sí? Y fíjense que se supone que tiene 3 fases, ¿no? 3 fases que son iterativas, en realidad, que por ahí tienen su orden, pero que a la vez se considera que es un ida y vuelta, ¿sí? Es un proceso que va y viene durante un cierto tiempo. Pero lo primero que lo caracteriza, digamos, es que en el encuadramiento del problema y en la formación del equipo se tiene en cuenta, digamos, un trabajo que incluya las prácticas sociales, los problemas sociales. Se busca resolver problemas que son relevantes para la vida cotidiana, ¿sí? De un grupo de personas, de un actor específico, y a la vez se tiene en cuenta los problemas científicos que se plantean, digamos, al tratar de trabajar con este tipo de problemas. Entonces, una de las claves que distingue, digamos, un proceso transdisciplinario es que el tema a trabajar y el encuadramiento de ese problema se define en forma conjunta entre los actores sociales y los actores, si se quiere, científicos, ¿sí? Se forma un equipo que es transdisciplinario, en el sentido de que incluye tantos, gente de instituciones académicas, si se quiere, que tienen su especialización disciplinaria, pero que a la vez buscan una cierta generalización, con actores del territorio, si quiere, ¿no? La fase segunda, la fase que sigue sería un poco la co-creación de conocimiento orientado a la transferencia, y acá la transferencia no está vista como desde la universidad hacia otro actor, sino desde ese equipo transdisciplinario al territorio y a otros problemas parecidos, ¿sí? A los que se pueda lograr un impacto, porque se supone que estamos trabajando con problemas que son reales y que son de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y la tercera fase, que bueno, es la integración y la aplicación del conocimiento creado y que a la vez se retroalimenta un proceso que va a cambiar, se busca que cambie la práctica social, pero que busque también cambiar la práctica científica, ¿sí? Entonces, por un lado, la idea es tener, y ese es el desafío, ¿no? Que eso también se menciona mucho en extensión, por eso es como muy similar en realidad las dos cosas, ¿sí? Se busca que en este proceso se obtengan resultados que son relevantes para la práctica científica, ¿sí? A la vez se busca, en el caso de la extensión, que en esta práctica transformemos también la enseñanza, que es un poco también la transformación que queremos hacer de la universidad, y a la vez, bueno, lograr desde información general hasta innovaciones teóricas y metodológicas
y nuevas preguntas de investigación que cambien el discurso científico, que cambien la institución de educación superior y que a la vez vuelvan a generar nuevos problemas científicos con sus limitaciones y sus características. Y por el otro lado, obtener resultados que son útiles para la práctica social, ¿sí? Que pueden ser de distinto tipo, desde estrategias, nuevos conceptos, prototipos, en fin, de todo, que a veces incorporado al discurso y a la práctica social del sector, esos actores que pueden ser distintos, ¿sí? Y que definan nuevos problemas sociales y la idea es que sea un proceso continuo y en este sentido se busca un poco eso, ¿no? La transdisciplina es un poco como la extensión, ¿sí? Yo veo que son como dos hermanas, dos primas lejanas, incluso tienen muchos autores en común, allá lejos en el tiempo, pero bueno, lo que sí hay en la transdisciplina me parece a mí es una mayor estructuración y mucha literatura en cuanto a cómo resolver ciertos problemas, ciertos inconvenientes que se dan en este tipo de prácticas, ¿no? Y algo que surge en paralelo a esto, y que se une un poco a esta problemática, son las organizaciones de frontera, ¿sí? Es algo que se ha dado en mayor grado, digamos, cuando se empiezan a buscar resolver problemas de este tipo. La Mesa Hitchens es un tipo de organización de frontera, digamos que se llama organización de frontera porque están en esa frontera entre ciencia y sociedad, en la cual se busca, como la Mesa Hirsch, digamos, una organización que tiene un representante de la universidad, digamos, de la academia, y gente que trabaja a través de digamos, en un problema específico o que toma decisiones, los legisladores que forman parte de la mesa, y se define una agenda en la cual se tienen en cuenta, la verdad, distintos tipos de saberes, más allá de que tenemos nuestros propios inconvenientes para avanzar como cualquier organización. Bueno, es una organización que está en esa frontera. Y para cerrar, digamos, esta introducción a la parte del rol de las instituciones en pos de la transformación social, yo quería presentar algunos desafíos que se relevan de la literatura, de los congresos, digamos, de los lugares donde se discute el rol de las instituciones para transformar la sociedad. Y una es, la primera que es, bueno, avanzamos a través de proyectos, tanto en la extensión como en la transdisciplina, muchas veces avanzamos a través de proyectos y no logramos, ¿sí? O es muy difícil a través de un proyecto lograr cambios permanentes, ¿sí? No sé, después podemos, Ailu le podemos pedir a Ailu que haga una abstracción de su participación, pero yo no sé si de los proyectos que llevamos adelante desde la universidad logramos cambios permanentes para, por ejemplo, para los recuperadores, los recicladores de base de Tandil. Pero por un lado está también, digamos, es que es tarea de la universidad lograr un cambio permanente en un sector de la sociedad o no. Es otra pregunta. Pero bueno, está esa tensión entre avanzamos por proyectos, que es la manera en la que sabemos avanzar, ¿sí? A través de llamados, porque el financiamiento se da por proyectos, porque es la manera que tenemos de trabajar, pero bueno, muchas veces los cambios no son permanentes y son puntuales, ¿sí? Y los desafíos no son desafíos puntuales, son desafíos generales, sobre todo en el marco de la ciencia para la sostenibilidad, pero si pensamos puntualmente en el tema de residuos, sabemos que los cambios que queremos hacer son a nivel de sociedad. Entonces, bueno, ¿puede un proyecto lograr un cambio de ese tipo, de esa magnitud? Difícil, a menos que logremos trabajar con instituciones que tomen decisiones, ¿sí? El tema de qué actores logramos incluir, eso es fundamental. Lograr una verdad coproducción de saberes, eso es lo que decía Seba Carenzo, ¿no? Cuando yo le pregunté qué enfoque ellos habían utilizado, me decía que lo de extensión, bueno, hablaban, ¿no?, de la ecología de saberes, pero después cuando iban a ver qué había realmente detrás, bueno, había muy pocas experiencias de las cuales podían sacar algo, y eso es porque lograr una verdad coproducción de saberes es un desafío, y no estamos, me parece a mí, todavía desde la universidad preparados para llevar adelante este tipo de dinámicas, y bueno, lo cierto es que estamos intentando aprender, incluso los que nos planteamos esta pregunta, que no somos todos en la universidad para nada, digamos, pero que incluso aquellos que quieren hacerlo, ¿sí? Que quieren decir, bueno, me gustaría
avanzar en esta dirección, nos cuesta. Integrar las funciones, como decíamos, enseñanza, investigación y extensión, eso es otro de los desafíos. El tema de las cátedras está bueno porque permite darle una cierta continuidad, permite que los estudiantes aprendan, pero a la vez se comprometan con los problemas sociales y no crezcan como hijos, no avancen en su formación alejados de las problemáticas sociales y bueno, eso también es una cuestión que es todavía difícil, que faltan un montón de cosas para limar, digamos. La sistematización, como decíamos, la extensión es una debilidad mayor, se reconoce siempre. El reconocimiento académico para los extensionistas, esto es puntual de la esfera universitaria, pero si se quiere, los docentes estamos un poco obligados a publicar y cosas y qué sé yo, y por ahí no se reconoce tanto lo que se hace como en el ámbito de la extensión. Y bueno, lo que decíamos, llegar a las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo logramos, volviendo un poco, nos mordemos la cola con lo que decíamos al principio, pero llegar a las políticas públicas es fundamental cuando queremos lograr cambios concretos, ¿sí? Y de qué manera un proyecto transdisciplinario, un proyecto de extensión universitaria, considerando que la manera de aplicar la transdisciplina acá es la extensión universitaria, para mí sin duda. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a las políticas públicas? También teniendo en cuenta que muchas veces los extensionistas tampoco son reconocidos por las autoridades como autoridad científica, como si lo son, digamos, otros actores de un laboratorio, digamos, de computación, por ejemplo, ¿no? No sé si me explico. Y después, en el caso de las problemáticas ambientales, hay un montón de desafíos que son, para mí, extras. Y es, por un lado, que es retraso entre las causas y los efectos de los impactos ambientales, es decir, cuando típicamente, ¿no? Alguien tiene un pozo ciego, digamos, que puede contaminar en el mediano plazo un curso de agua, ¿sí? O tiene prácticas cotidianas que en el mediano o largo plazo pueden tener impactos importantes. Bueno, es muy difícil no ser un iluminista, ¿no? Esto tiene que ver con lo que dice más abajo, ¿sí? No va a ser una demanda social algo que no se puede percibir, ¿sí? Un poco como el cambio climático. Es decir, bueno, el cambio climático no lo percibimos, ¿sí? No es algo que uno sienta en la piel, ¿sí? Entonces es muy difícil a veces decir, bueno, necesitamos cambiar la forma en la que las personas hacen tal cosa, se mueven, por ejemplo, cuando es algo que en realidad los efectos no los estamos todavía sintiendo, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo no ser un iluminista? Decir, bueno, pero hay una tensión ahí también de decir, bueno, sabemos que hay algo que no está bien y que no está bueno continuar de cierta manera, pero si no es algo que la sociedad, que los actores sienten, bueno, es difícil no ser iluministas, digamos, y tampoco ponerse en el rol de hay que educar a la población porque entiende los problemas que tiene. ¿Sí? No sé si me explico un poco cuál es esa tensión a la que me refiero y cómo lo ven ustedes. Concuerdo totalmente con lo que venís diciendo. No, sí, mientras ibas hablando, iba viendo, digo, sí, esto lo veo, iba pensando en los proyectos que tenemos nosotros, ya sea de extensión, o el proyecto ahora que tenemos el P3E, que es investigación, extensión, transferencia y sumarle, no sé, lo que quieras más, abarcativo, con todo lo que quieras, que es un Frankenstein y no sabemos cómo va a terminar, cuál va a ser el resultado de este Frankenstein aplicado en aislamiento, así que todavía, bueno, sí, iba viendo nada, cómo reflejaba todo esto de que avanzamos atrás de un proyecto. Sí, yo la mitad del tiempo me la paso quejándome que estoy escribiendo proyectos. En vez de haciendo el proyecto, estoy escribiendo el proyecto para ver en qué momento lo puedo empezar a hacer y lo empiezo a hacer y ya tengo que estar rindiendo informe. Digamos, la mitad de la energía se va en estar viendo cómo armar lo que querés hacer, cómo dibujarlo para que sea aprobado en un esquema,
que te lo van a puntuar por determinada tabulación, digamos que ahora, por ejemplo, acá en la universidad, por lo menos el sistema de evaluación para la extensión cambió un poco, fue bastante más rápido y con el tipo de evaluación eso ya fue mucho más positivo de lo que veníamos viendo, pero bueno, sí, vamos detrás de proyectos y está lo que querés hacer y lo que llegás a hacer en territorio y qué tenés que cumplir para que te aprueben el otro proyecto y poder seguirlo trabajando, digamos. Siempre vamos desde el ámbito universitario y más los que dependemos principalmente de CONICET o de los organismos de ciencia y técnica, que tenemos que estar cumpliendo una tabulación para la que nos van a evaluar y tenés que estar cumpliendo 80 millones de requisitos que te demanda mucha más energía que realmente lo que es hacer el trabajo en el territorio. Después esto, ¿no? Pensando en el mismo, yo trabajo con distintos grupos de gente, pero en un proyecto de extensión que tiene que ver con este particular, con visibilizar cuál es el rol de los recuperadores de vía pública acá en Mar del Plata. Tiene que ver con eso, visibilizar el proceso que están haciendo para implementar los puntos sustentables. En el marco de ese mismo proyecto utilizamos el proyecto, si bien no fue lo que declaramos que íbamos a hacer, para hacer un censo voluntario, una especie de censo, digamos, una encuesta más bien voluntaria en 4 barrios de Mar del Plata. Entonces, nada, utilizamos los recursos de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer para poder hacer eso, digamos, siempre terminamos ahí viendo cómo se termina ensamblando, pero ahora parte del proyecto también involucra a esto, ¿no? Cómo se articula. Yo estoy en la Universidad Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y tenemos la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual como parte de las nuevas carreras. Bueno, tenemos una materia que se llama prácticas sociocomunitarias. ¿Cómo no van a empezar a vincularse esas materias con lo que está pasando mínimamente en nuestra facultad, en los proyectos de investigación, de extensión y de transferencia que están en la facultad? Pero bueno, es todo un trabajo. El cuatrimestre pasado hablé con los docentes, desde el año pasado, con el director de la carrera, Vanos y Bárbara, vamos con los docentes y presentamos a los docentes, pero ya les comentamos a los alumnos y empieza a ser de vuelta lo mismo que con el proyecto, es cómo cambiar la forma, la estructura de la universidad, y eso que es una carrera nueva, pero bueno, vas abriendo esos caminos, ¿no? Por derecha, izquierda, en el medio, vas mezclando, terminamos haciendo una parte de un spot y filmar algunas cosas con docentes, pero que no son de esa materia, porque los docentes de esa materia tienen otra visión y empezando a pujar por todos lados para decir, bueno, es esta la materia en la que se tiene que dar. ¿Cómo no se van a vincular desde la práctica con el territorio? ¿Qué otras materias más que esta es la que tienen que generar esto? Y ahora vamos de vuelta, les presentamos todo un escrito, por dónde podía ser y qué sé yo, pero bueno, nada, es eso, cómo se van armando y cuáles son las herramientas desde lo mismo, ¿no? Desde en dónde estamos, qué facultad trabajamos, más allá de que involucra toda la universidad, como decía Ailén, bueno, desde nuestra práctica profesional nosotros hacemos la extensión en territorio de esta manera. Bueno, ¿qué tiene para ofrecer arquitectura, urbanismo y diseño en este sentido para aportar hacia la práctica extensionista? Y nada, y en eso estamos, entre la lucha con los papeles, entre la lucha con lograr articular un poco, que cuesta un montón, y tomando en realidad más a través de, sí, la gente de las áreas, pero no en el camino formal, sino a través de motivaciones personales que a base de pujar y mostrar algo hecho y decir, ves, esto sí se puede hacer, no es tan difícil. Que vean el resultado y que digan, ay, bueno, quizás sí me interesa, digamos, es siempre el camino contrario, pero es la catarsis que tenemos todos, creo. Pensado en cómo lo ven las organizaciones, estos idas y vueltas, ¿no? Esto de decir, bueno, sí estamos tratando, pero no sé, vamos a ver si sale un proyecto y es... Vamos a hacer este proyecto. ¿Y cómo va el proyecto? Y lo terminamos de escribir, lo presentamos en 4 meses, nos van a decir para que en 7 nos den 32.000 pesos. Sí, se termina haciendo por otro lado, se termina lo mismo los tiempos no son los mismos tiempos. Los tiempos dormidos de la facultad no son los tiempos que se necesitan en la calle, sí, totalmente, no son. Y nada, y muchas veces, la mayoría, por lo menos en mi experiencia, termina haciendo eso, a través de motivación personal
y el proyecto queda para cumplir con los requerimientos del formalismo institucional, nada más, porque lo que termina volcándose es algo distinto, mucho más rico, digamos, cuando se logra hacer, pero distinto al... Y lo que pienso también que a veces falta es, si se quiere, una ventanilla donde los actores sociales puedan presentar sus problemáticas, digamos, porque el que no tiene relación con ningún grupo de investigación, digamos, o con ninguna cátedra, que no conozca a nadie, ¿cómo hace para crear ese vínculo, digamos, que le permita en algún momento, si se quiere, aprovechar que está toda esa gente ahí, que puede, digamos, los alumnos que se pueden beneficiar aprendiendo de otra manera, los docentes que pueden enseñar mejor a través de una práctica concreta y los investigadores también? Pero bueno, ¿cómo logramos eso? Digamos, yo sé que, por ejemplo, en Holanda hay como un periodo en el cual se reciben en realidad pedidos de actores sociales que tienen problemáticas concretas para trabajar, que piensan que la universidad les puede ayudar, y después eso es como que se hace digamos, se abre y dice, bueno, están todas estas problemáticas, ¿quién quiere trabajar con tales problemas de actores sociales, ¿no? Y a mí me pareció que estaba buenísimo, que en realidad sería súper interesante también. Sí, pero eso requiere también una estructura más aceitada de cómo trabajar en territorio, porque yo me imagino, ¿no? En mi facultad se arma esta especie de bolsa de problemáticas en territorio y de actores que buscan. Y, pasé, vi luz y entré, qué interesante esto. Termina siendo no solo un caos, sino que la respuesta que se da desde la universidad por esta inexperiencia en este tipo de proyectos termina alejando más al actor y decir, mira esta cosa, mira esta boludez que me están presentando, que me complica más la existencia que empezar a resolver, y me llevó tiempo, y me llevó esto, y me hicieron ir a 80 reuniones, digamos, lo que ellos también los cansa. No sé, a mí me pasaba que en una asamblea el año pasado, cuando estábamos viendo lo de las encuestas y demás, que le fuimos a hacer la devolución, ¿no? Y los resultados, y dijimos, bueno, estos son los resultados, ¿ustedes se sienten identificados con estos resultados? ¿Se sienten que esto los representa? ¿Cuáles son los datos que quieren que comuniquemos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles les generan dudas? ¿Lo volvemos a ver? ¿Vemos qué hacemos? Y me acuerdo que uno de los más gruñones agarraba y nos cuestionaba mucho. Bueno, de entrada cuestionó a un par de compañeras que fueron... como en el rol de que hacen acá, ¿no? Costó la entrada de varios. Pero después nos decían, claro, sí, y sí, yo me acuerdo en el 92 que hubo un proyecto de la universidad en el que vinieron y hicieron esto, también la continuidad, ¿no? En la formación de equipos, la continuidad en el territorio, que vean los resultados, que se generen los vínculos, no viniste, tomaste datos, te fuiste, vino otro, 80 años para ver qué era lo que querías, vemos lo que nos estás diciendo versus lo que realmente viniste a hacer, digamos, generar todo ese vínculo, la confianza, el equipo de trabajo, que no sea nada más conformar un equipo de trabajo. Yo llevo años tratando de conformar un equipo de trabajo sólido. Me callo, Leticia, sí. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, pude solucionar en el transcurso de la capacitación el tema del micrófono. Bien. Buenísimo. Bueno, una consulta. Yo porque como trabajo desde lo que es la gestión pública, no tengo la experiencia universitaria, pero sí tengo familiares que hacen extensión universitaria. Entonces por ahí he escuchado de la temática y sé algunos temas o proyectos concretos. Mi pregunta, porque estoy de otro lado, digamos, laboralmente, es la siguiente. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ya sea estudiantes o profesionales, ¿tienen que ser profesionales o los estudiantes también participan de la extensión universitaria? Esa es una pregunta. Por otro lado, todo lo que la formación del profesional y todo, ¿ustedes, digamos, se les paga por hacer la extensión universitaria? Y la tercera pregunta es si en caso de que un municipio requiera una temática que ustedes estén desarrollando desde la universidad, si eso también tiene un costo para un municipio, por ejemplo, o cómo es. Bueno, si querés dar una primera respuesta, después pueden seguir otros.
Con respecto a los estudiantes, es lo que se busca. Lo que se busca es que los chicos participen, porque aparte aprenden mejor, si se quiere, no solamente por un lado, porque en muchas son problemáticas en las cuales todos los ciudadanos tienen algo que aportar, ¿sí? O sea, que ellos participan como ciudadanos, pero a la vez la idea es que se genere una dinámica de enseñanza a través digamos, de intentar resolver un problema concreto en la sociedad. Y los chicos, no sé, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, con el proyecto de residuos fue que los estudiantes formen parte de los estudios de caracterización, pero después tuvimos en medio charlas previas con respecto a cómo es el sistema en Tandil. Digamos, el proyecto buscaba visibilizar el trabajo de los recuperadores, así que tuvimos charlas sobre ese trabajo, sobre el funcionamiento del sistema, digamos, de los circuitos de reciclaje acá en Tandil. Pero bueno, la idea es que eso se lo tome el que dirige la cátedra, porque es algo que la idea es que uno pueda, todos los años se renuevan los alumnos y se renueva ese aporte, digamos, y se genera un aprendizaje más continuo. Lo cierto, eso es lo que apunta a la extensión universitaria, sobre todo la extensión crítica, ¿sí? Lo que decíamos, esa integración entre investigación, enseñanza y extensión, ¿sí? De que tenga una función social, digamos, concreta. Con respecto a si nos pagan a nosotros, en realidad no por eso no hay figura de extensionista como hay de investigador, digamos, hay carrera de investigación de investigador, pero no hay carrera de extensionista. Sé que en algún momento en CONICET, desde hace unos años, habían hablado de que iban a cambiar, digamos, que se iba a valorar más como dentro de las, digamos, si uno está evaluado cuando es investigador por respecto a las publicaciones que puede hacer en revistas, participar en proyectos, si son financiados y qué sé yo, pero no se le da el mismo peso a las cuestiones de extensión universitaria. Después, en el caso mío, por ejemplo, yo que no tengo ni beca de investigación, digamos, yo tiempo no tuve ni beca de investigación, ni estoy en carrera de investigador, ni nada, no, es algo que uno hace también por convicción, porque para mí es la manera de trabajar, digamos, la manera de hacer investigación y la manera de... O sea, no sé, no me imagino trabajando en un tema que no impacte a nadie, digamos, o sea, o que, bueno, que puede impactar, pero en el futuro lejano, haciendo por ahí ciencia más básica o por la belleza del conocimiento, digamos, que está buenísimo y que es súper relevante, digamos, pero que por ahí yo no lo veo, digamos, no me llena, digamos, a mí. Y después, la última, en general, a lo que hemos hecho nosotros acá en Tandil, el municipio nunca puso nada, digamos, más allá de por ahí poner contraparte, poner un lugar para que hagamos la clasificación de los residuos, sobre todo incumplir un montón de promesas, eso sin duda. Y después sí lo hacen, por ejemplo, con, digamos, no sé, le piden a la Facultad de Ciencias Económicas acá que haga un estudio de costo y se lo pagan. Y le piden a la informática que haga un software y se lo pagan. Pero con respecto a las temáticas sociales y ambientales, en general lo que sucede es que no bajan un mango. Nosotros estamos buscando, como dice Mariano, o sea, estamos buscando en proyectos, escribimos proyectos para tener algo de plata, para decir, bueno, podemos comprar insumos para hacer tal cosa, o digamos, lo que sea. Para pagar las impresiones, que no salga de nuestro sueldo de otro lado, pagar las impresiones, los viáticos para moverte, para hacer el trabajo en territorio, digamos, se termina usando eso, o nosotros en algunos casos directamente eso lo pagamos nosotros, y parte de las necesidades que tienen, no sé, el año pasado tenían que, para poder empezar a funcionar, necesitaban hacerse unas viseras y unas pecheras, y bueno, parte del proyecto salió por ahí, y después eso pasó con los viáticos que nosotros gastábamos, digamos, es muy, muy informal y precario, pero sí, como formato se hacen convenios de transferencia entre los institutos y centros con el municipio, ese es el formato. Y como dice Luciano, los que lo cobran son otras áreas que sí, te hacen estudios de impacto, que te hacen los estudios económicos, que te hacen, a ellos sí, normalmente les pagan por eso. Me acabo de acordar, una vez cuando fui a la conferencia, fui a una conferencia llamada Transformaciones, fui a dos conferencias internacionales, digamos, muy buenas, con gente de todo el mundo y todo. Y en la 2015, en un momento me pongo a contar, ¿no? Lo que estaba laburando, porque yo fui más que nada por mi tema de maestría, o sea que nada que ver con lo que estoy laburando ahora,
fui a presentar otra cosa, y cuando empecé a escuchar las charlas y todo, digo, pero esto, ahí fue que dije, me hizo el clic de que esto es como la extensión digital, y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros y todo, y conté que estábamos trabajando, ¿no?, con los recuperadores, y que estábamos haciendo esto y esto y esto, y me dicen, ¿y de dónde, y cuál es el financiamiento? Y yo dije, no tenemos financiamiento. Y me miraron así, ¿cómo que no tiene financiamiento? Y yo digo, no tenemos financiamiento, ¿viste? Y medio que me dejaron ahí como diciendo, no saben ni lo que dice, ¿viste? No están entendiendo lo que estamos hablando, pero porque realmente no. Ellos tienen proyectos que son, o sea, bueno, no sé, en Europa millonarios en euros para hacer cosas, digamos, trabajar con un barrio, qué sé yo, y no pueden entender que acá laburemos así sin financiamiento. Es muy loco. Pero sí falta para mí muchísimo, no sé por dónde, digamos, por dónde pasa. Sí creo que se menosprecia mucho desde las, no sé, vos porque sabés más, Leticia, vos estuviste en contacto con las esferas más altas, capaz de los tomadores de decisiones, digamos, los que deciden de qué se financia y qué no se financia en los municipios. Pero yo creo que no se ve de la misma manera un centro que trabaja desde el enfoque social, digamos, o del enfoque ambiental, que uno que trabaja de manera especializada. Que pueda hacer un estudio, digamos, más allá de que sea limitado lo que se haga, como que no sé, me parece que no se ve de la misma manera. En el caso nuestro, por ejemplo, yo tuve la experiencia cuando fui directora de ambiente, ahora soy directora de ambiente y no estoy específicamente en la temática, pero tuvimos una experiencia buena de un tesista que está humanas, pero trabajó en su tesis con exactas, y bueno, este chico planteó la situación de estudio, y en ese caso, o sea, como funcionaria, eh, me senté a hablar y nos sentamos a hablar con el intendente. Lo que se logró en ese momento fue poder solventar todos los viáticos para hacer los análisis físicos, químicos y bacteriológicos en ese momento del agua que era del arroyo Chapaleofú, para ver el estado de situación. Y bueno, nosotros aportamos desde el Estado eso, ¿sí? Pero bueno, hay muchas cosas por hacer y muy interesantes desde la universidad para con un municipio, y uno que está de este lado por ahí no sabe cuáles son los alcances o cómo es la metodología. Simplemente toda esa buena experiencia que surgió en esa oportunidad, ¿verdad? Eh, con este tema. Y sirvió porque a la comunidad, digamos, era importante saber el estado del agua propiamente dicha. Así que es muy interesante. Sí. Ahora me acordé que para la PRIDA, para la PRIDA, ahí hicimos un estudio que fue el municipio de La Prida que le pidió a la Facultad de Ciencias Humanas, y ahí pagaron algo para que hagamos un diagnóstico, si se quiere, de la gestión de la planta de Tapalín. No, en Tapalqué, perdón. No, no me acuerdo. Es muy importante, o sea, no, vieron lo que, no sé ahora en qué costos, qué valores estarán las evaluaciones de impacto ambiental, ¿verdad? Porque la verdad que no manejo, no estoy no estoy en tema ahora del costo, pero creo que se debería reconocer, y también la misma facultad debería tener un mínimo para cobrarle también a los municipios, me parece. No cosas exorbitantes que esté, porque a todos nos cuesta todo, pero se debería reconocer, o sea, la labor, la profesión, la experiencia, el tiempo, no debería ser gratuito, más allá que es universidad pública, el Estado, o sea, que somos todos más, de un lado del otro es todo lo mismo, pero debería considerarse tener, digamos, un valor el trabajo que se hace a la hora de llegar con el conocimiento. El tiempo, porque lo de la sistematización concuerdo completamente, porque, digamos, se hacen cosas y nadie tiene acceso, no me refiero a Tandil, nadie tiene acceso a saber qué están haciendo, cómo, cuánto, dónde, por qué, bueno,
no se sabe nada, o sea, nadie sabe nada, nadie sabe lo que También lo que pasa mucho es que hay toda una serie de estudios que ya están dentro de los manuales del deber ser, de las buenas prácticas de gestión municipal, que son este tipo de estudios, ¿no? Los que hacen ciencias económicas, los estudios de impacto ambiental, digamos, algunos que están reglamentados y otros que están dentro de estos manuales de buenas prácticas, que hacen también a la transparencia en gestión, digamos, a lo que debe de estar sí o sí accesible, que a veces se cumple y a veces no. Y después está este otro trabajo que hacen las líneas en las que nosotros trabajamos, que por ahora no empiezan a aparecer desde el manual, o no son obligatorios, o no son prioritarios. Por ejemplo, yo sé que el municipio de acá en Mar del Plata hace años que está hablando de hacer un censo de recuperadores en la calle, pero nunca tuvieron, cuando todavía había equipo de desarrollo social y no estaba desmantelado, ahora no está más, se volvió a más o menos a ensamblar cuando cerraron el acceso al predio y ardió Troya, básicamente. Entonces tuvieron que volver a llamar a la gente que antes estaba en desarrollo social a decirle, vení a dar una mano con esto, porque no había desarrollo social dentro del ente en ese momento. Ya lo que se había desmantelado. Pero bueno, ellas tampoco tenían los conocimientos y no había el presupuesto para llamar a alguien de afuera que haga ese estudio. El único estudio relacionado con los residuos y la cadena de valor en su momento que habían propuesto, y te estoy hablando 2014 más o menos, 2015, había sido a Quilmes, a La Cabana, para que viniera a hacer un estudio de la cadena de valor de los residuos en Mar del Plata. Y le pasó semejante presupuesto que abortaron misión en 2 segundos. Y Pero encima nunca... pasa eso, ¿no? Como que se considera ¿Qué? mejor, y que los recursos externos se consideran siempre mejor que los que están en el propio municipio, ¿viste? Nunca se acercaron a la universidad a ver, bueno, ¿quién podría hacer este tipo de estudios? Universidad Nacional de Mar del Plata, tenés económicas, tenés, no sé, en el instituto que trabajo es el Instituto del Hábitat y del Ambiente, que tiene 20 años de trabajo en problemáticas ambientales en territorio, que fue el que abrió hace 20 años más o menos la maestría de gestión ambiental del desarrollo urbano, y no se acercaron a ver si se podía hacer o no se podía hacer. Entonces es como ese juego de los dos lados, presupuesto, no presupuesto, a quién buscamos y qué es dentro de ese presupuesto lo que sí o sí tienen que hacer o el vínculo que ya está más establecido, y nosotros sí quedamos, estas líneas quedan por afuera y queda supeditado a esto, yo soy becario, me interesa este tema, entonces en definitiva como favor de que me dejas acceder al espacio está esta cierta reciprocidad entre municipio y universidad, pero como de vínculo establecido para poder acceder a información que de otra manera no existe. Yo articulé con la municipalidad de esa manera. Por un lado, con un proyecto de vinculación socioproductiva de la facultad que trabajaba con cura, pero para poder acceder al municipio y al participar de las reuniones del municipio y demás, fui como becaria, porque, de vuelta, por conocidos, porque el que estaba de director del ente en ese momento había cursado la maestría de gestión ambiental, entonces conocí a mi directora y mi directora le dijo, mirá, tengo esta becaria, va por este lado, les puede servir para tal cosa, y dijo, bueno, dale, vení, y ahí tuve el acceso total, y así fue el vínculo. Sí. Pude acceder, fue interesante, pero bueno, no hay un vínculo formal, no hubo transferencia, no hubo la formalización que sí se da en otros espacios. Y hay una parte que es clave del financiamiento y que para mí, digamos, es incluso muy difícil cuando se busca financiar a través de un proyecto, y es que uno está planteando, ¿no? Cuando, como decíamos, en el enfoque que explicábamos recién, que lo que se busca es lograr, digamos, codefinir cuál es el problema a trabajar, cuál sería digamos, lo que realmente, sobre lo que se quiere avanzar. Y si vos en una demanda de proyecto decís, bueno, ¿qué vas a hacer? Y no sé, porque lo que voy a hacer en realidad es trabajar con un actor para ver qué es lo que realmente necesita y para hacer un proceso de ciertas semanas, de meses capaz, para definir qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, es re difícil conseguir financiamiento para cuando no sabes en realidad. Pido financiamiento para poder definir lo que voy a hacer, que en realidad es lo que se debería lograr. Ahora, si uno no puede presentarse un proyecto que se financie así, bueno, esa instancia de definición del problema en conjunto debe estar financiada de otra manera. Y por ahí lograr el financiamiento una vez que se define.
pero bueno, parte de todos estos desafíos que atravesamos, no quiero que alarguemos mucho más. Bueno, hay muchas cosas por resolver, como verán, ¿sí? La idea es que vamos a ver un poco las experiencias, la unidad de experiencia, vamos a ver un poco qué se pudo hacer con la cooperativa de acá, pensando ya en el trabajo final del curso, porque vamos llegando de a poquito al final ya. La idea es que puedan pensar en un proyecto, ¿sí? En un proyecto, uno puede llamar transdisciplinario, en su institución, que busque actuar, digamos, en alguna de las esferas que vimos que hacen la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Y bueno, esa es un poco la idea del trabajo final. Abierta, digamos, consigna bastante abierta, pero con esas cosas, ¿no? Con esa idea, ¿sí? Después lo vamos a poner más en palabras, pero la idea es que podamos, que el trabajo del curso sea ese. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, pero siempre nos vamos con muchas, yo me voy siempre con muchas preguntas, creo que están buenos, es un intercambio eh, para mí es normal que no logremos cerrar, digamos, cosas, porque es un tema que hay mucho por hacer y no está resuelto para nada cómo llevar adelante esa transformación que queremos hacer. La mesa GIRSU puede funcionar. La mesa GIRSU, ¿Actores? yo se recortó, no sé si fue a mí solamente o que se cortó la... No se escuchó bien. No se escucha nada, no. Pregunté si la mesa GIRSU sigue funcionando como siempre, o sea, con todos los actores. La mesa GIRSU, la pandemia nos cortó un poco, la verdad nos reunimos virtualmente una vez y ahora nos vamos a reunir puntualmente con Jóvenes por el Clima. Nosotros trabajamos, presentamos un par de proyectos de ordenanza y el año pasado terminamos el año con la idea de ampliar un poco no trabajar solamente con el tema de residuos, sino de incorporar otras problemáticas ambientales. También no tenemos cabida en el municipio, o sea, el municipio nunca quiso participar y a la vez, con el acuerdo del Bicentenario, armó una mesa de residuos que nada, en realidad trabajó de manera muy aislada, con muy poquitos actores, y después nuestro actor fuerte, digamos, o sea, de los actores de reciclaje infantil, que hay otros que no están en la mesa, sí están en la cooperativa, que para nosotros es el más importante, pero después está el taller protegido, que trabaja con el plástico acá, nunca pudieron participar de la mesa, está CIANE, que es otra organización, y no pudo participar, lo hemos llamado y todo, no logramos. Pero bueno, ahora se da la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Jóvenes por el Clima, y eso está buenísimo, creemos que es muy necesario. Y después estamos viendo la manera o sea, la idea es poder seguir peleando por los proyectos que ya están en danza, o sea, una ordenanza de grandes generadores, que ahora se logró mover un poco más, está hace 2 años ahí en tratamiento, si se quiere, y la otra que es de los contenedores acá en Tandil. Y después, nada, hay otra ordenanza de financiamiento, pero que se va a presentar a través del Frente de Todos, porque era una promesa de campaña del Frente de Todos, pero ahí yo estuve laburando, que es para financiar, en realidad, es generar un fondo 3R, que es algo que también yo les quería contar en algún momento, aprovecho, se los cuento ahora, que la idea de financiamiento es, el municipio paga una cierta cantidad de dinero por llevar una tonelada y disponerla del relleno sanitario, ¿sí? Eso incluye el costo de transportar y el costo de disponer. El costo de disponer está claro, se le paga a la empresa que gestiona y son algo de 1.000 pesos por tonelada. Y el costo de llevar la tonelada hasta allá se calcula que es bastante más, ¿sí? Alrededor de 3.000 pesos, capaz. No sabemos bien porque no tenemos bien los datos. Pero la idea sería que se calcule ese costo, ¿sí? Y que se arme un fondo que sea el primer año o los primeros 3-4 años el 6% de lo que paga el municipio para disponer los residuos, que se cree un fondo que fomente la separación en origen, la minimización de la generación y el reciclaje. Que ese fondo, la idea es que después pase del 6 al 10% y después del 10
al 12, ¿sí? Porcentaje de discutir, pero la idea es que de alguna manera se financie con una parte de lo que se paga, digamos, que esté atado a la generación de residuos, que se financie la disminución de la generación y el reciclaje. Esa ordenanza está ahí esperando a ser presentada, pero la idea es que se puedan financiar tanto actividades, digamos, tanto maquinaria, compra de maquinaria para trabajar, que se financie transporte, o sea, logística de reciclaje, que se financien proyectos de campañas de separación en origen, de minimización, porque en realidad uno piensa el 6% parece poco, pero es un montón de plata por mes, el 6% de lo que se paga por los residuos. Entonces, sería, si se quiere hacer como un bucle de retroacción, digamos, negativa, que con parte de esa plata se busque disminuir. La idea es que se paga solo el fondo en el sentido que lo que no llevas al relleno no estás pagando el transporte y la disposición. O sea que si con esa plata vos lográs disminuir lo que generás, te estás ahorrando en realidad dinero municipal. Que creo que hay también innovar en ese sentido, en los mecanismos de financiamiento es algo que es para innovar también. Y la idea es que haya convocatorias a proyectos, o sea, que una parte de ese fondo sea para que una entidad cualquiera que tenga un proyecto relacionado a la gestión de los residuos, concientización, reciclaje, lo pueda financiar con una parte de ese fondo. Pero bueno, después la mesa está ahí, digamos, buscando siempre la mejor manera de seguir y de reinventarse un poco, y estaría bueno poder lograr con jóvenes con el clima, necesitamos una atracción más fuerte, y por ahí las y los Así que, chicos. perdón, Luciano, entonces en la mesa GIRSU no hay representación del Estado municipal. El municipio participó en las 2 primeras reuniones, o sea, los concejales del oficialismo fueron las 2 primeras reuniones y no fueron más. Y después cuando invitamos al director de ambiente, a Héctor Creparula, puntualmente. Bueno, estaba Luciano Lafos en su momento. Dijeron que venían, pegaron faltazo, que no, que había sido un viaje, invitamos otra vez, sí vamos a ir, pegaron faltazo, cambiamos a Héctor Creparula le dijo vamos a ir, y pegaron faltazo, y después hay una decisión política a más alto nivel de no darle legitimidad a la mesa. Eso está recontra claro, y bueno, de esa manera estamos. Es muy difícil porque si no involucramos a los autores estatales, es cuesta arriba, y aparte nos convertimos en un actor opositor automáticamente, digamos, al no lograr esa pata, más allá de que dentro de... O sea, lo que sí todos compartimos es una visión de que no hay una gestión integrada de residuos sólidos urbanos en Tandil, y que hay un montón de cosas para mejorar. Y en ese sentido, el municipio toma una posición a la defensiva, de decir, bueno, es muy fácil hablar, pero ustedes no saben lo que es la gestión, y ahí estamos, digamos. No hemos podido salir de eso. Pero entonces la idea es sumar más actores y seguir avanzando, presentando proyectos, digamos, y pelear para que se aprueben. Pero bueno. Cosas que pasan, dijo Larralde. Sí. Dijo un paisano, estaba mirando la carrera de moto, ¿no? ¿Qué va a ser? Todo un tema. Sí. Así que bueno, ya la próxima unidad vamos a estar presentando la experiencia más de Tandil, obviamente, porque es nuestra experiencia. Y si Mariana querés preparar algo, no, igual ella tiene muchas cosas publicadas, pero lo que podemos hacer es juntar cosas para poner a disposición del resto, lo que decíamos, ¿no? Sí, sí, yo perdón, vengo este año, me está matando. Pero bueno, si querés, mientras vos vas contando la experiencia de Tandil, yo les puedo dar la contraparte de acá de Mar del Plata, de cuáles son las diferencias en lo que se ve de Tandil Mar del Plata, digamos, como para poder hacer algo estilo comparativo. No te digo que armo algo porque te voy a mentir, les voy a mentir en este momento, pero sí podemos charlar de las diferencias, en qué está mejor posicionado Tandil, en dónde falla Mar del Plata, digamos, esas cosas sí las podemos charlar tranquilamente. Y así de paso vamos pensando cómo empezamos a trabajar en conjunto.
Perfectamente. Y sí, eso es lo mismo que hablo, de la catarsis de formar equipos de trabajo, de empujar para adelante y formar equipos de trabajo que vayan en la misma línea. No es tan sencillo, es bastante complejo ir armando Vamos a ver el si equipo. tenemos algunos testimonios, si se quiere, de promotores ambientales que salieron incluso en la tele. Eso ya lo puse en la unidad. Está bueno para ver un poco, sobre todo la experiencia que fue en el programa de Puntos Azules, que realmente vinieron a la universidad a hacer capacitaciones a tanto estudiantes como a personal no docente. Por ahí lo podemos sumar algún testimonio en el próximo encuentro. Estaría bueno tener algún. Sé que están con un millón de quilombos en la cooperativa. Sí, encima de esto del coronavirus, viste que nada. Nos complica más porque cómo nos reorganizamos y es hacer una reunión para ver cómo nos organizamos, pero el lunes sabemos que no vamos a tener reunión de nuevo porque depende de lo que se defina. Así que sí, estamos a full. Sí. Mi primer trabajo de Enrauch, cuando estaba terminando de cursar la carrera, fue coordinando un programa que se llamaba Agentes Ambientales Barriales, acá desde la Dirección Municipal de Ambiente, así que comencé como capacitadora de los chicos, que ellos eran becados en el nivel secundario, y así arranqué mi trabajo. Y luego, después de hacer esa capacitación, pasé como directora de ambiente y a cargo de la unidad de reciclados RAUT, y así me inicié en lo que es educación ambiental, que me encanta. ¿Y siguieron el programa siguió después? ¿O sigue ahora? No. Yo me fui en el año 2015 como directora y nada de eso. No hay acceso a información, no sabes nada de lo que está pasando. Así que bueno, es lamentable porque, mirá, en el caso nuestro, no me voy a extender, pero desde el año 1998 que está la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, después de la PRIDA, una de las primeras plantas financiada por el Banco Mundial. El tema de la concientización es fundamental, porque vos podés tener toda la tecnología, que de hecho la reconvertimos, porque hicimos una reconversión tecnológica en el año 2014 de toda la planta, la tecnificamos, pero la impronta era poder estar continuamente con la comunidad. De hecho, cuando terminé en mi lugar laboral ahí, había un 56% de adhesión al programa Separando Bien los Residuos. Hoy no sé si llegará. Y es una pena, porque todo el trabajo termina siendo de la parte operativa, o sea, del personal, de los empleados municipales. O sea, la labor de la comunidad la hacen ellos. Sí, y no la pueden hacer de la misma manera, con lo cual es mucho menos eficiente y se recupera menos y es menos agradable para trabajar. La clave es la concientización ciudadana y el estar para generar la separación de los residuos en origen y respetando la tipología y los días. Claro. La recolección diferenciada. Pero bueno, debería trascender los 4 años de esté quien esté y ser una política de Estado real. No, pero bueno, lamentablemente somos una sociedad cortoplacista. Yo ahí creo que las instituciones pueden aportar ahí, porque los gobiernos cambian, pero muchas veces las instituciones se mantienen y por ahí por periodos más largos, y si uno logra anclar en una cátedra, en un centro, digamos, un programa permanente, logra a veces una continuidad o por lo menos exigir una continuidad, ¿no? Hacer un poco de esfuerzo, un poco más. Pero bueno. Nos estamos comunicando y yo les aviso cuando esté la unidad de experiencias. ¿Sí? Dale, Bien. gracias.
Bueno, Buen fin de buen fin de semana. Nos vemos, buen fin de... Chao.